O sea, los dos primeros son 0. Y acá de 60. ¿Ah? No. No. No, lo que pasa es que este es 60, ¿verdad? Este debe ser menos 60. Sí. Claro. Pasa. Sí, va. De 0 a 120 y 60 en la mitad. Medio. Y no quiere mandar. ¿A mí? ¿Cómo no? Yo no soy pensionado no. De 60 a 160, 120 y 140. Como 26 que pagan pensionados. Y se quejan, no jodan que tú no te los pensionados pagan los 26. Y 26 que pagan cada como que gobierno, profesores, salud, policía, electos, eso es la gracia. Ya tenemos los conjuntos. Ahora vamos a crear cada variable. Variable de entrada primero. Temperatura. El tipo que vamos a poner es 1. De la temperatura. Segunda variable de entrada. Definir los tipos. Error. Tipo E2. Ya pisaste el cable. Así. Error. Pisaste el cable. Ahora la salida. ¿Cuándo lo voy a pisar? Una variable de salida. Yo estoy pisando, está pisando yo cable. Suyo. Posiblemente. Y salida. Tenemos las dos variables. Mire que él decía aquí las coloca. La entrada y la salida. ¿Cierto? Bien. Ahora, hay que crear los operadores. Los operadores, ¿qué significa? Cuando él va a definir la regla de conocimiento, uno tiene que definir si la relación entre la conexión entre los conjuntos, una variable con otra, si es con i, con o, con or, cierto. Pero el i, el or o el producto acá en la lógica difusa no es como en la lógica tradicional, ¿verdad? Que en i uno decía, con i uno decía si es verdad y es verdad, acá no, acá es si es 0 punto tanto y es 0 punto tanto, entonces máximo entre los dos, mínimo entre los dos, ya uno ahí define, ¿cierto? Entonces uno crea aquí el operador, no dice aquí crea el operador. No, es que está buscando ahí. Bien, entonces uno dice acá, crear el operador y uno le dice, bueno, voy a ponerle operador. Mi operador va a funcionar de cierta forma. El AND va a ser el mínimo entre los valores que se vayan intersectando. El O va a ser el máximo. Regularmente en lógica difusa el O es el máximo. El NOT siempre es, uno coloca el NOT, que eso significa cuando yo niego una variable, un valor, ¿verdad?, sobre un punto difuso, si me da por ejemplo que el valor de pertenencia es 0.2, la negación sería la diferencia, como el valor de pertenencia mayor es 1, la diferencia entre 1 y ese 0.2, que sería ¿cuánto que? 0.8, ¿ya? O sea que uno puede por defecto, o que por defecto tenga que debe ser los que normalmente él maneja, que debe ser eso mismo, porque la lógica difusa dice que siempre son el mínimo, el máximo, la diferencia y el de fusificación, el método de fusificación. Por ejemplo, el de centro de área, que fue el que yo le expliqué, pero hay otro que es primero el máximo, primero el último entre los máximos. ¿Qué significa eso? Primero el máximo, el último entre los máximos. Ustedes saben que se activan varias reglas, ¿verdad? Entonces,
Si yo cuando le digo que una regla escoge el mínimo entre los dos, cuando yo miro toda la regla y me salen varios números que se activan, vamos a aplicarle acá para que aquí, fíjense, cuando yo conecto con el operador y por ejemplo digo aquí cuando el operador digo aquí, el mínimo entre estos dos 0.7, el mínimo entre estos dos 0.3, el mínimo entre estos dos 0.2, el mínimo entre estos dos 0.2, ¿cierto? Entonces el centro de gravedad hace un proceso que estos hace un cálculo de la sumatoria entre ellos y los divide entre el producto de la sumatoria de ellos y eso me da valor. Pero cuando es el otro, el máximo de entre ellos, el mínimo entre ellos dicen ¿cuál es el máximo de todo esto? ¿O cuál es el mínimo de todo esto? Entonces, por ejemplo, el mínimo de esto es 0.2, ¿verdad? Entonces, el mínimo entre todos ellos es el que va a tomar como referencia. Eso es otro modo de explicación. ¿Cierto? Pero regularmente para este tipo de sistemas se utiliza más el centro de área. Porque es más preciso, Para defusificar, entonces coge uno de centro de área. Listo, ya tengo mi operador. Ahí está. Ahora entonces me toca crear la regla, la base de regla, la base de conocimiento. Voy aquí. Aquí está. La que gringo. Entonces le pongo regla. O base de regla, como ustedes quieran, base de conocimiento. Puedo coger el operador por defecto o puedo coger el operador que definí. ¿Cierto? El que defina, eso depende, ya le digo, eso depende del conocimiento de lo que uno defina. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora aquí me toca insertar la variable. Bueno, esta versión de XFUSI no tiene forma de menos que yo diga insertar la variable de entrada o insertar la variable de salida para las reglas, no que me toca utilizar la tecla insert para poder insertar la variable. Uno me dice aquí insertar la variable de entrada, entonces la primera cuál es temperatura y la busco aquí que tiene, ¿ya? Insertar la segunda variable de entrada que es error y la busco aquí el tipo, y ahora doy clic en el cuadro de variable de salida, insertar voltaje, ya. Entonces ahora voy y ando mi tabla o voy a una matriz, puedo hacer la relación aquí porque es lo mismo, o con una matriz o lo vamos por aquí o lo vamos por allá, por donde ustedes quieran. Si lo vamos por aquí, dice mi primera regla, dice, oye, nosotros le cambiamos a temperatura los nombres de los conjuntos, ¿sí? Ya, parece que a la temperatura parece que no lo hemos cambiado aquí. Bajo, medio, media, alta. Eran buenos. Dígame. Ah, listo, dale. Ya está listo. Vale. Nos vemos el lunes. Bien. Entonces ahora sí vamos a crear la base de regla. ¿Ah? Ya no te el link. Temperatura. Error. Voltaje. Bien. Ahora entonces sí, voy aquí a tabla y amo mi base de regla. Mi primera regla dice, vamos a ver qué dice la primera regla. Dice
Si el error es negativo grande y la temperatura es baja, el voltaje debe ser bajo. Si el error es si la temperatura es baja y el error es grande negativo, el voltaje debe ser bajo. ¿Cierto? Vamos con la otra. Eso lo establece uno mismo. En el de ustedes les salen varias bases, en el de ustedes les salen diferentes bases de reglas. Les salen bastantes variables. Ustedes ya definieron, ya tienen todas las variables definidas. Y ya definieron los porcentajes. Eso es un universo hay que definirlo. Si el error es grande negativo y la temperatura es media, entonces el voltaje es medio. Hay 8 tipos de embarazo. Medio. Hay 8 tipos de parto. Embarazo. 12. El error es grande negativo y la temperatura es grande negativo y la temperatura es alta, voltaje alto.